Bueno, le damos gracias a Dios y seguimos la reunión ahora compartiendo la palabra. Ustedes saben que estamos en un mes especial, ¿no? ¿Sí o no? Un mes especial. ¿Por qué es un mes especial? Porque Dios nos está hablando de mirar a los demás, ¿o no? De juzgar a los demás, ¿nos está hablando? De mirar la paja del ojo ajeno, de mirar las falencias de nuestros hermanos, de nuestros familiares, y de criticarlos, y de juzgarlos, y de condenarlos. De eso nos está hablando el Señor, ¿o no? ¿Nos está hablando de eso? No. Dios nos está hablando de mirar nuestro corazón. Dios nos está enseñando a mirar nuestro corazón, porque nadie nos enseñó a mirar nuestro corazón. Este mundo, las filosofías de este mundo, siempre el problema es de los demás. Y hay una realidad, hay muchas cosas de eso que es verdad. Nos han lastimado, nos han destruido, nos han juzgado, nos han condenado. Pero Dios ha sanado nuestro corazón. Y ahora Dios nos pide que no hagamos lo mismo que no hicieron. Porque tenemos la tendencia de hacer lo mismo. Estamos en el mes del arrepentimiento, de hablar del arrepentimiento. La palabra de la semana pasada fue: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. No dice recuerda de dónde has caído y vete, no te quiero ver nunca más. ¿Podría decirlo? Obvio que podría decirlo, porque Él es Dios. Y porque Él sabe cuántas veces por día caemos en lo que no quiere que caigamos. Ya tenemos el entendimiento para no caer, pero lo seguimos haciendo. Entonces Él podría decirnos: mucho gusto, nos vemos. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque es un Dios de amor, porque es un Dios de transformación, porque es un Dios bueno. ¿A cuánto les está haciendo de bendición estas palabras? ¿Amén? O como decía un predicador, ¿amén o no amén? Decía. Amén. Yo sé que Dios está obrando y no es que yo les predico a ustedes y ¿quién me predica a mí? Lo mismo que Dios les habla a ustedes, me exhorta a mí más. Porque Dios también mira nuestro corazón. Hoy quiero hablarles de algo muy importante en el arrepentimiento y quiero orar antes de empezar para que Dios nos hable a todos y podamos comprender esta palabra y nuestra situación en el día de hoy para que podamos resolverlo con Dios. Amén. Padre, te alabamos y te adoramos y te pedimos en esta mañana que vos nos hables a lo profundo de nuestro corazón para que podamos ver lo que no estamos viendo, para que podamos levantarnos, Señor, de ese lugar que no querés que estemos más y tomar la decisión correcta. Padre, háblanos, ministranos, sánanos, ayúdanos, Señor, a poder obedecerte como vos querés que lo hagamos. Te necesitamos. Abre nuestros ojos para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles de la iglesia de Corinto. Hoy quiero hablarles de esa iglesia y me gustaría compartirles sobre lo que pasó en esa iglesia. Esa iglesia pasó por muchos procesos difíciles, pasó por situaciones de gran quebrantamiento. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios es quebrantado? Es quebrantado el pueblo de Dios cuando su corazón se empieza a distanciar de Dios. Para ponerlos en contexto, en la Escritura, en Hechos 18, nos cuenta la palabra de Dios que Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto, ¿sí? Y fue fundada en una ciudad que pertenecía a los romanos, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad, digamos, como el centro, era como Buenos Aires, como la capital federal. ¿Cuántos saben que hay personas que vienen del interior y se dan cuenta que acá estamos peor que allá? ¿Por qué? Porque acá hay un liberalismo, hay un pecado, hay un ambiente oscuro, hay una falta de respeto. ¿No les pasa eso? ¿Cuántos vienen? Bueno, nos vamos nosotros para el interior y todos se saludan, buen día, hola, buenas tardes. Nosotros los miramos como diciendo, ¿y este de dónde salió? Porque en las ciudades céntricas es donde se establecen muchas obras del enemigo, mucho pecado. Y eso estaba pasando en los Corintios. La ciudad era conocida por una vida donde se desarrollaba una vida inmoral. De hecho, los griegos que vivían en ese lugar utilizaron una palabra para describir a los corintios por su vida inmoral, y era que eran los que como es corintianizar, se los decía, acá están los corintianizar, o los
referente a esa palabra, como diciendo los pecadores. Acá están las personas inmorales. Allí Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, un matrimonio que abrió el corazón al Señor, y luego de que ellos abren sus corazones, comienza la labor de Pablo de predicar el Evangelio en Corinto. Pablo en el momento andaba sin vueltas. Iba y se metía en la sinagoga y empezaba a hablar de Cristo. Y hablaba con denuedo, con pasión. Podían pasar dos cosas: que lo tiren a la calle como cualquier persona, como loco, o que muchos se quebranten. Sucedían las dos cosas. Por eso a Pablo lo apedrearon y casi queda como muerto, porque él predicaba el Evangelio con denuedo. Pero en la sinagoga hubo resistencia y Pablo, como no iba a dejar de predicar, le predicó a los gentiles. Le predicó a todas las personas. Pablo dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Pero al predicarle a los gentiles, se convirtieron judíos y gentiles. Y Pablo estuvo en esa ciudad hablándoles y enseñándoles 1 año y medio la palabra de Dios. Estuvo ahí 1 año y medio hablándoles y enseñándoles y dándoles el instituto bíblico. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo se fue, es como pasa en casa, cuando mamá y papá se van, mamá dijo que no comas dulce de leche, y está con el dulce de leche. Que no toques eso. Cuando los padres se van, empiezan a manifestarse lo que hay en el corazón. Amado, la historia de la iglesia de Corinto es difícil. Ellos eran una congregación que comenzaron bien, pero pronto se volvieron insensibles, se volvieron permisivos, se volvieron cambiantes, se volvieron duros, se volvieron emocionales, se volvieron permeables. El mundo ingresaba en sus corazones. No eran impermeables. Algunos tienen camperas impermeables que contra la lluvia, que no dejan que el agua pasa. Bueno, el corazón de los corintios era permeable. Todo les venía bien. Toda música le venía bien. Todo culto le venía bien. Toda palabra le venía bien. Toda enseñanza le venía bien. Entonces había una mezcla. Y en esa mezcla, ellos se volvían más y más parecidos al mundo, aunque conocían al Señor. La influencia de la sociedad en la que estaban era muy fuerte. El sistema del mundo de ese momento golpeaba contra los cristianos como pasa hoy. El sistema de este mundo golpea nuestro corazón. Nos sentimos más bendecidos por Dios cuando podemos comprar un auto de tal marca. Nos sentimos más bendecidos por Dios cuando nos podemos ir a tal lugar en el exterior, ¿no? Muchos miden las bendiciones, muchos miden las cosas por el sistema de este mundo. Así sucedía en Corinto. Corinto ofrecía una vida inmoral, donde todo era permitido, donde abundaban los cultos de cualquier cosa, donde había huecas filosofías, como también hay hoy. Te ponen un texto bíblico y te dicen cualquier cosa y uno lo cree. Nos dicen algo contrario a la palabra de Dios y suena lindo y lo absorbemos. Eso pasaba en Corinto. ¿Cuáles fueron los problemas que vivieron los corintios? Porque hoy quiero hablar de la tristeza que produce arrepentimiento. Amén. De la tristeza que produce arrepentimiento. Porque eso es lo que Pablo le habla a los corintios. ¿Quieren ver conmigo cómo esta iglesia empezó a achicarse, a moldarse a este mundo? Dice la palabra de Dios que los problemas que tuvo la iglesia de Corintio es que era una iglesia que le gustaba las divisiones. ¿Conocen gente así que no les gusta estar con nadie, que todo lo ven mal, que todo lo critican? ¿Conocen o son así? No, a mí esto no me gustó mucho. Lo que el pastor dijo es muy lindo, pero excepto esto. Excepto esto, todo lo lindo, porque la palabra de Dios dice que retenga lo bueno y lo malo lo desecho. Yo creo que lo que el pastor dijo, todo es malo y lo desecho, y agarro lo bueno. Y hacen un menjunje, ¿no? Pero la iglesia de Corinto, luego de que Pablo se fue y estuvo 1 año y medio con ellos, empezaron a dividirse. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 10 al 13, ellos empezaron a decir esto, mirá. Pablo les escribe y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, tenía sus informantes, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Había problema en la iglesia, contiendas. ¿Y qué dice? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo,
yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Que había divisiones, que cada uno, cada grupo reconocía como pastor a Pablo, a otro a Apolos y a otro a Cefas. Y lo que estaba utilizando el enemigo era la división para que la iglesia no tenga una autoridad específica. Porque cuando no hay una autoridad específica, podemos hacer lo que se nos ocurre. Pero cuando hay una autoridad específica que vela por vos, porque yo velo por todos ustedes, los veo, los analizo, ¿sí? Les saco una radiografía, ¿eh? No, los miro, oro por ustedes. Y cuando hay una autoridad específica, obviamente que ora por vos, que te ve, que te escucha, que te da tiempo, es una autoridad que te va a ayudar a que vos crezcas. Y el enemigo no quiere que crezcas, como en la iglesia de Corinto. Había divisiones. Las disputas dentro de la iglesia de Corinto se habían descontrolado, tanto que habían comenzado a estar en desacuerdo. ¿Otro problema quieren que les comparta? Miren otro problema, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Para encontrar una solución en tantas discusiones que habían, ¿saben lo que hacían los hermanos? Les hacía juicio al otro hermano. Mirá, cada uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente. ¿Cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante los creyentes? Había tanta división que en la iglesia se mandaban carta documento. Tremendo, ¿no? Porque cada uno hace su vida como bien prefiere hacerla. Y está bien. Pero también la iglesia es un lugar donde aprendemos lo que Dios dice de lo que vivimos y nos da un consejo puro para que vivamos en paz. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia. Nadie le decía nada a esos hermanos. Imagínate, pongo un ejemplo, que entren de la mano a la iglesia y todos aceptando algo que no hay que aceptar. Y Pablo les envía una carta. El apóstol estaba muy dolido por la condición del corazón de los creyentes frente a la inmoralidad de la iglesia. Nadie decía nada. Pablo expone todo su dolor por estar endurecidos al punto tal que en esa carta lo que se dice que Pablo dijo, tenía dos caminos que podían continuar después de esa carta. O que la iglesia se arrepienta o que la iglesia se disuelva. Había dos caminos y Pablo, como yo siempre digo de mí mismo, hay momentos, hermano, que te va a tocar inmolar, donde vas a tener que decir la verdad incómoda a la persona que no quiere escuchar la verdad. Y quizás pierdas una amistad, y quizás pierdas a algo valioso, pero lo tenés que decir porque tenés que decir lo que Dios dice de esa situación. Yo me he inmolado muchas veces, he volado por los aires. De verdad, no es fácil decir lo que Dios quiere decir. Y Pablo lo estaba diciendo. Y gloria a Dios que la iglesia y se arrepintió. Gloria a Dios que la iglesia tuvo una tristeza que no proviene de la carne, que proviene del Espíritu. Porque cuando alguien o Dios te exhorta o Dios te habla a tu corazón, ¿saben lo que pasa? Se abren nuestros ojos espirituales y podemos ver en qué condición estábamos en ese momento. ¿Te pasó alguna vez de decir, no entiendo por qué hice lo que hice? ¿Qué me pasó en ese momento? Estaba perdido, estaba alejado, no sé qué me pasó, pero le dije cualquier cosa a mi jefe y creo que mi jefe me va a echar del trabajo. Me cansó. Y vos decís, che, le dije de todo. Claro, te saliste de los estribos. O a veces decimos cosas a nuestra familia. Y Pablo no estaba fuera de sus estribos. Pablo estaba bien firme. Y estaba metiendo el dedo en la llaga para sanar el corazón. Hermano, no estoy hablando de ustedes. Sonrían que Jesús le ama. Amén. Lo que Pablo les dijo produjo en ellos que abrieron sus ojos. Abrieron sus ojos. Me acuerdo una vez en un matrimonio, me tocó inmolarme. Mal. Pero te inmolás con tristeza. Te inmolás poniendo lo que vos sentís por el hermano, lo que vos amás al hermano, para que el hermano pueda darse cuenta que es más importante su matrimonio que nuestra amistad. Que es más importante obedecer a Dios que
que seguir comiendo pizza y comer asado y hablar de Dios y no cumplir lo que Dios quiere. Me contó de una situación muy difícil. Vino a mi casa como a la 1 de la mañana. Me compartió su dolor, lloramos juntos. Porque cuando vos amás a alguien y pasa por una situación difícil, llorás con el hermano. No entendía cómo había pasado lo que había pasado, cómo había sucedido eso. Y me dice, ¿qué hago? Yo haría lo que Dios haría, le digo. Su familia estuvo a punto de destruirse, pero él tuvo la actitud correcta. ¿Y saben qué? Fue uno de los hermanos que ayudó a fundar esta iglesia. No está con nosotros, pero nos apoya. La familia nos apoya económicamente a la iglesia para que la iglesia siga creciendo. Ese día me inmolé, ese día lloramos juntos, pero ese día él se levantó y perdonó lo más difícil que una persona puede perdonar. Y hoy ves a su familia en el Señor. Pablo escribió las cosas más difíciles que una iglesia puede escuchar. O seguían ciegos o se abrían los ojos. Y lo lindo fue que lo que él expresó quebrantó el corazón de los corintios. Quebrantó sus corazones a tal punto que ellos se entristecieron porque se dieron cuenta en dónde estaban ellos parados y lo que estaban haciendo, que deshonraban a Dios. No solamente hubo hermanos que le hablaban de la autoridad de Pablo, no solamente hubo hermanos que no tenían la suficiente madurez para decirle a las personas que estaban mal, que tenían que mejorar, sino que hubo personas que también desacreditaron al apóstol Pablo. Y él tristemente se fue porque no entendía cómo nadie había ayudado al apóstol. La iglesia estaba fría, estaba congelada, era la Antártida. Pero Dios, y ese hombre en el muro, que evidentemente Dios quiso que nadie la sepa, pero escribió con el corazón. Y ahí Dios tocó a las personas. Y ahí dice la palabra que ellos fueron quebrantados para ser restaurados y para ser salvados. Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. Porque aunque os contristé la carta, no me pesa. Qué lindo que alguien te diga, aunque te hice ponerte mal, ¿sabes qué? No me pesa porque yo te amo de verdad. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para llorar? ¿Para llorar toda la vida? No, para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Esto como parece una contradicción, ¿no? Lo que dice ahí. Pero dice, no te arrepientas de haberte arrepentido. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto es impresionante. Hay dos ejemplos que hablan de la tristeza que produce muerte y la tristeza que produce arrepentimiento. ¿Quieren que lo veamos juntos? Porque al Señor verdaderamente le importa tu vida y le importa tus errores para que no los cometas y no te sigas destruyendo. Él por eso está produciendo, no sé en quién en esta mañana acá, una tristeza que está produciendo un arrepentimiento. No es un juicio, no es una condena, es una tristeza que viene de parte de Dios, que seguís fallando, te seguís equivocando. Y el silencio no emite, el cielo no emite palabra, pero lo emite dentro tuyo, diciendo, hijo, hija, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el libro de Lucas, capítulo 54, capítulo 22, versículos 54 al 62, habla de la vida de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? Dice la palabra, y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, jamás te negaré? Mi vida daré por ti. ¿Qué pasó con Pedro? Lo sentía, lo amaba,
lo quería hacer, pero no es suficiente con el querer. ¿Sí? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Perdón, vamos para atrás. Jesús no estaba en otro lugar, ¿eh? Jesús estaba cerca de donde estaba Pedro. Y ella dijo, también él estaba con aquel que está allá. Jesús no estaba en otra ciudad, estaba cerca de ahí. Y dice así, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, lo miró a Pedro. Eso significa que estaban cerca. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y miren lo que pasa. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el ejemplo del arrepentimiento, de la tristeza que produce arrepentimiento. El querer hacer la voluntad de Dios y el darte cuenta que hay un mundo que te presiona, que te juzga, que te señala y que ahora vos tenés que decidir si vas a seguir al Señor. Y Pedro, obviamente, lo amaba, pero no podía. No podía. Pero el Señor lo miró. Poneme esa que dice que el Señor lo miró. Me encanta eso, porque no lo miró para juzgarlo. Lo miró para acompañarlo en ese momento de dolor. Lo miró para decirme, aún así, ¿qué pasa cuando estás enojado con alguien que te hace algo? ¿Lo mirás? No lo mirás. Agachás la cabeza. Jesús lo miró. Lo miró porque sabía que Pedro verdaderamente lo amaba. Esto destruyó el corazón de Pedro. La tristeza que le produjo fue tan grande que él salió y lloró amargamente. Eso habla de la tristeza que produce arrepentimiento, que nos hace pensar y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con Dios que me ama y me quiere ayudar en mi vida? ¿Por qué no puedo agradarlo? ¿Por qué me cuesta acercarme a Él? ¿Qué estoy haciendo yo con el Salvador del mundo en mi corazón? No quiero jugar más a ser cristiano. No quiero jugar más a decir que lo amo y no lo amo. Entonces, hay tristezas que Dios va produciendo en tu vida, silencios, situaciones en la cual Dios lo que está buscando es un arrepentimiento genuino, a que te des cuenta que no podés vivir sin Dios. Podés tener todo, pero no tenés nada. Entonces Pedro lloró amargamente y habrá dicho, ¿qué hice? Y salió corriendo. Y se fue. Al punto que dice la Biblia que volvió a su antigua vida, a pescar. ¿Se acuerdan? Y cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? ¿A quién fue a buscar primero? Pedro. Porque a los corazones arrepentidos Dios los va a buscar. Qué impresionante, ¿no? Hay otro ejemplo en ese mismo momento que está en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 3 y 6, que nos habla del arrepentimiento, de la tristeza que produce muerte, que no produce cambios. Miren lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió ¿qué? Arrepentido. ¿Qué cosa? Las monedas, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Se arrepintió, supuestamente. Se dio cuenta que había hecho una locura, estaba triste. ¿Y qué dice? Diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué pasó? Y se ahorcó. ¿Saben por qué se ahorcó? Escuchá esto y aprendelo, y yo también, aprendelo. Mira, se arrepintió con la gente equivocada. Se arrepintió con las personas que nunca lo pudieron entender.
No salió corriendo a Jesús, salió corriendo a la religión, a los religiosos de ese momento. ¿A quién salimos corriendo cuando sentimos tristeza? ¿A quién salimos corriendo cuando el Señor empieza a producir esa tristeza en nuestro corazón? Dos ejemplos de la tristeza que produce arrepentimiento. Uno estaba arrepentido, dice estoy arrepentido, no alcanza con decir estoy arrepentido. Pedro no dijo estoy arrepentido, pero ese hombre lloró y se arrepintió. Pero Judas, que se arrepintió en el lugar equivocado, con la gente equivocada, no recibió misericordia. ¿Qué pasó? Nadie lo entendió y fue y se ahorcó. Hoy, así como los corintios y como Pedro, para terminar, Dios nos habla a nuestro corazón para que miremos dentro de nuestro corazón, para analizar por qué estamos tristes, por qué sentimos dentro de nosotros que nos estamos apagando. ¿Te estás amoldando a este mundo? ¿Estás dejando de agradar a Dios y ni siquiera te das cuenta? ¿Estás luchando con congregarte cuando es uno de los mandamientos de Dios? ¿Estás luchando con vivir como Dios quiere o como vos querés? Quizás hoy te identificás con Pedro. Todos. Sabés que amás a Dios, pero también sabés que le fallaste, que te enfriaste, que te diste permisos. Y esa tristeza que sentís, Dios no la pone para hundirte. Es una invitación a volver a orar, a volver a buscar, a volver a rendirte, a volver a entregarte, a volver a ponerlo al Señor en el centro de tu vida. No hace falta que seas perfecto. Dios no está buscando a gente perfecta. Solo hace falta un corazón dispuesto. Porque cuando hay un corazón dispuesto, apréndelo. El resto lo hace Dios. Hoy podés tomar una decisión sencilla, pero poderosa. ¿Por qué ahí donde estás no cerrás tus ojos? En tu lugar, en silencio, y decirle al Señor lo que Él pone en tu corazón. Señor, solo quiero volver a estar con vos. Y Dios, que ve lo secreto, que conoce tu corazón, va a empezar una obra nueva en vos. Porque la tristeza, según Dios, que es la que sentís, no es para condenarte, es para transformarte, es para rendirle tu vida. Si hay algo que tenés que confesar, no salgas corriendo a la religión, salí corriendo a Jesús. Y decile tu lucha, tu carga, y pedile perdón. Hermano, ¿por qué estamos tristes? Tendría que haber gozo, tendría que haber alegría, porque estábamos muertos y ahora Él no permitió la condenación eterna. ¿Quién soy? Decile. Hay tanta gente que se pierde y estás hablando conmigo y te interesás por mí. Hay tanta gente sufriendo. Al otro lado del océano, bombas, hambre. Y tú estás aquí conmigo, pendiente de mi tristeza, de mi dolor, de mi corazón. No me quiero esconder más. Te pido perdón, Señor. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Oh Espíritu Santo, ministra lo profundo. La tristeza no viene porque no estás en el lugar que querés estar. La tristeza no viene porque no podés lograr lo que querés lograr.
La tristeza viene, según Dios, porque lo dejaste a Él. Ya tu corazón dejó de arder, ya tu corazón dejó de buscar. Y hay tanta gente que desearía estar en tu lugar y conocer a Dios. Hermano, Dios nos separó a todos nosotros para conocerlo. Si Él no quisiera, no estaríamos acá. Pero como Él quiere restaurarnos. Dice, y empezó a llorar amargamente, porque se le abrieron los ojos. Y espero que esta palabra haya abierto tus ojos para que te des cuenta lo que Dios está llamando a que decidas. Gloria a Dios. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Sigue ministrando, Señor. Sigue ministrando, Padre.